Bueno, vamos a hablar ahora de la importancia de la jurisprudencia. La jurisprudencia es un concepto clave del ejercicio jurídico, ya que permite la formación de criterios jurídicos necesarios para los jueces. Así, no actúan mecánicamente, o sea, siguiendo la ley al pie de la letra, sino que pueden interpretarla, considerarla a la luz de su propia historia y de la historia del derecho local. Es particularmente importante ante la necesidad de tomar decisiones que no figuran en la ley escrita. A fin de cuentas, si fuera tan fácil como seguir un lineamiento o una norma escrita, no harían falta jueces que la interpretaran y que decidieran de qué manera se explica el caso que están juzgando. Porque no es lo mismo la pérdida de mi madre que la pérdida de mi madre. Eso decía una maestra de primer grado, la señorita Nelly Delamy, de la provincia de Salta, de la Escuela Hogar Carmen Puig de Güemes. Decía, no es lo mismo la pérdida de mi madre que la pérdida de mi madre, porque un acento hace la diferencia. Por esa razón, la jurisprudencia permite que un juez no solo actúe para impartir justicia en un caso concreto y presente, sino que también siente precedentes de importancia para el futuro jurídico de su nación. Por lo tanto, en la decisión de un juez entran en consideración las situaciones futuras en que dicha ley deba ser nuevamente interpretada. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ramas del derecho. ¿Por qué? Ustedes imagínense un árbol con ramas, con flores y con frutos. Por eso es muy importante cuando ustedes buscan un abogado que le pregunten, doctor, ¿usted a qué rama del derecho se dedica? Porque puede ser civil, comercial, laboral, penal, administrativo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cuáles son las características de cada rama y sus subdivisiones. Como dijimos, el derecho es el conjunto de principios y normas que regulan las sociedades humanas en torno a los conceptos de justicia y orden, y que los estados son capaces de imponer de manera coactiva, pero también se llama así a su estudio y análisis. Dicho de otro modo, el derecho es al mismo tiempo el orden jurídico de las sociedades y la disciplina que los estudia. Comprende también un conjunto de categorías o subdisciplinas especializadas en los distintos criterios de aplicación de la ley, así como en la formulación de sus principios mismos. A dichas categorías se las conoce como las ramas del derecho. Y podemos decir que la podemos clasificar en base a 3 criterios, que son por su ámbito nacional o religioso, es decir, a la tradición cultural, política e histórica que los engendró, por ejemplo, derecho germánico, derecho anglosajón, derecho romano, etc. Por la actividad específica que regula, es decir, dependiendo de a qué realidad específica regulan las leyes estudiadas. Por ejemplo, derecho militar, derecho laboral, derecho bancario, etc. Por su ámbito técnico, es decir, por las partes del proceso jurídico que regulan. Por ejemplo, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, etc. A grandes rasgos, sin embargo, la división clásica entre las ramas del derecho se da siguiendo los parámetros heredados de la jurisprudencia romana. Una de las más importantes históricamente, es decir, que el derecho se divide en 3 ramas: derecho público, derecho privado y derecho social, cada uno con sus ramas particulares. Bueno, espero que más o menos tengan un panorama acerca de lo que son las ramas del derecho. Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes del derecho. ¿Y qué son las fuentes del derecho y por qué son tan importantes? Además de su jerarquía y su clasificación. ¿Qué son las fuentes de derecho?
No es una fuente esa que encontramos en las plazas. No. Las fuentes del derecho son todos aquellos actos, eventos y tradiciones pasadas que sirven para la creación, modificación o extinción de las normas jurídicas. Estas fuentes varían de acuerdo al sistema jurídico de cada nación, pero suelen ser tratados, constituciones, códigos, costumbres, el derecho natural, la jurisprudencia y los órganos de los que provienen las normas. Ahora, la noción de justicia, de ley y de orden fue variando a lo largo de la historia, por lo que las primeras fuentes del derecho estuvieron influenciadas por la religión, las costumbres, la moral y los primeros códigos de conducta de la humanidad, como la Biblia o el Código de Hammurabi. Sin embargo, en tiempos modernos, también se incluye entre las fuentes del derecho a los tratados internacionales, las constituciones, las leyes y reglamentos, más que nada los tratados, y a todo aquello que forma parte de la historia del derecho escrito. También se tiene en cuenta al derecho natural o universal, cuyos principios están asociados a la existencia misma del ser humano. Las fuentes del derecho son de utilidad porque permiten conocer el origen de las normas. También son utilizadas desde una perspectiva histórica a la hora de pensar de forma teórica o científica el derecho como disciplina. Bueno, espero que les guste lo que les estoy contando para aquellos estudiantes de derecho. Como ustedes saben, el ingeniero Eduardo y yo impartimos clases particulares de apoyo escolar, primarios, secundarios y universitarios. Y entre ellos tenemos esta materia que se llama Derecho, como también psicología, impartimos economía y contabilidad, matemáticas, física, química y muchas materias de comprensión más idiomas. Así que nos pueden consultar y pueden mandarnos un mensajito de texto. Después voy a poner los números telefónicos al finalizar este video. Vamos a continuar con el derecho. Los tipos de fuentes del derecho, podemos decir que según la consideración tradicional se clasifican en fuentes materiales o fuentes en el sentido material. Ahora, ¿qué significa eso? ¿O qué son? Son aquellos factores y hechos históricos, sociales, económicos y políticos que inciden en el contenido, la formulación o la modificación de una norma. Fuentes formales o fuentes en el sentido formal son los documentos, textos y libros en los que está recogida formalmente la ley. También incluye los procesos en los que se crea, modifica o promulga una norma. Algunos ejemplos de fuentes formales del derecho son, por ejemplo, la legislación. ¿Y qué es la legislación? Porque nosotros hablamos muchas veces, decimos, sí, lo que pasa es que la legislación no es competente, o decimos a veces tiene que ver con la legislación de un territorio, pero en realidad son leyes que rigen el comportamiento de los individuos, o sea, porque determinan cuáles son los deberes y cuáles son los derechos. O sea que podemos decir que la legislación es un conjunto de leyes y normas dictadas por la autoridad competente, que tienen vigencia dentro de un determinado territorio. Así lo podemos definir. Y la jurisprudencia, que como ya lo habíamos comentado anteriormente en el video anterior, es el conjunto de fallos y resoluciones dictadas por la autoridad jurídica competente que pueden tener mayor o menor injerencia en sentencias posteriores. Otro tema a tener en cuenta, además de la legislación y la jurisprudencia, es la costumbre. ¿Qué son las costumbres? Las costumbres son el conjunto de comportamientos y situaciones que se dan de forma frecuente y sostenida dentro de un grupo social y que no deben ir en contra de la ley. ¿Qué más? La doctrina, por ejemplo, conjunto de estudios, opiniones y obras realizadas por juristas o fuentes calificadas acerca de las normas y el derecho. Principios generales del derecho,
conjunto de enunciados fundamentales del derecho que expresan deberes o guían la conducta. Por ejemplo, el principio de igualdad, el principio de jerarquía o el principio de proporcionalidad. Fuentes históricas son los documentos